Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabador en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios. La Mata, Valdés, Asturias, en un lugar fascinante. Es la palabra que más repito, pero es que voy a sitios que son fascinantes y lugares que embrujan. Y al lado de alguien al que quiero un montón, admiro, para mí un sabio de la tribu. Mirar Enol y Ercina. Luis Laria, naturalista, documentalista, curioso. Solamente Luis Laria, ¿qué más? Nada más. Creador de El Parque de la Vida, que es donde estoy, donde estamos. Con ellos nació todo esto, como pones aquí. Voy a cambiar la perspectiva y... Sí, con ellos nació lo que estamos viendo aquí y muchas otras cosas. Lo pones ahí, ¿no? Ellos han sido los culpables de que exista esto, todo esto y mucho más. Enol y Ercina. Sí, dos es una historia delfines. fascinante de dos seres, dos animales irracionales, entre comillas, para mí, claro, que lograron que yo fuese algo diferente. Un enamorado de un mundo que a veces nos pasa desapercibido. Ese mundo de la sensibilidad animal, que si fuéramos un poco más conscientes, seríamos también más felices disfrutándolo y sobre todo protegiéndolo. Llevabas desde 1983 recorriendo océanos y mares, buscando, buceando, pero en 1994, mientras preparabas un documental en los lagos de Covadonga, tuviste que hacer las pruebas del equipo en esos lagos. En Enol y en Ercina había mucha niebla y decidiste venir a la playa de los Molinos. Qué bien lo sabes, ¿verdad? La playa de los Molinos en Luarca, Playa de para los probar Molinos. esos equipos y te encontraste con ellos. Estaba probando una nueva cámara para filmación submarina porque no había podido subir a los lagos, efectivamente, como tú dices, porque había mucha niebla. Desde allí me llamó un señor que cuando había niebla me lo decía para que no perdiese el tiempo. Me metí y nada más meterme a los 5 minutos, estaría pues a unos 12 o 14 metros de profundidad, sentí unos golpes encima de mí. Primero me llamó mucho, pensé que había sido una embarcación o algo, pero no había escuchado ruido. Digo, no puede ser un velero aquí. Y entonces, cuando giré un poco hacia la superficie y comencé a subir, vi dos ráfagas, dos estelas de agua impresionantes que parecían torpedos y que eran dos delfines. Enol y Ercina, que así les llamé, precisamente porque ese día, como no podía subir a los lagos de Covadonga, que tienen ese mismo nombre, Enol y Ercina, yo pues os voy a bautizar así. Tardé hasta reflexionar durante un mes, me quedé con esos nombres, pero no los bauticé como tal, sino que cuando ya pasó más de un mes me di cuenta que aquello era algo totalmente anómalo y entonces les dije, ahora sí, ahora os voy a llamar para siempre Enol y Ercina, y así fue. La relación fueron 3 años y 9 meses. Creo que eres la única persona en el mundo que ha tenido una relación con el mundo animal, en este caso con unos delfines, así. Sí, No hay nadie más en todo el mundo. Efectivamente, además te digo una cosa muy curiosa. A mí me sorprendió tanto que después fui recorriendo distintos puntos del planeta donde se había dado asociación de delfines con seres humanos. Uno de los más interesantes fue, sin duda alguna, en el Golfo de Aqaba, Nuweiba, con un delfín que le pusieron el nombre de Holly, y quien tenía esa relación con él era un sordomudo, Abdallah. Algo emocionante también, pero solamente duró 1 año y unos 4 meses. Espectacular, en pleno desierto. Realmente meterse allí con aquel delfín, tuve la suerte de estar 1 mes también. Y con Abdallah, una persona extraordinaria, ya una persona mayor con más de 60 años en aquel momento. Algo impresionante, pero después conocí en Australia, la bahía de Monkey Mia, conocí también en Nueva Zelanda y conocí también en Chile, otro caso, más escasos en tiempo, pero todos ellos los fui conociendo. El de Irlanda también, unos cuantos. Ellos te enseñaron lo que veis ahí, la filosofía de mi vida, una filosofía: divulgar, concienciar, conservar y recuperar por ellos. Y así tu vida cambió directamente. Creaste Cepesma,
el Centro para la Protección y Recuperación de Especies Marinas, creaste la Red de Varamientos Mamíferos, creaste el Aula del Mar, creaste un montón de asociaciones, siempre de voluntarios, siempre independientes, sin ayuda estatal ni subvención alguna, y de todo ello y de todo ese camino, hoy, en el 2024, aquí en La Mata, en Valdés, tienes el Parque de la Vida. No vamos a enseñarlo todo porque yo quiero invitarles a que vengan y a que se lo cuentes y a que lo descubran, porque no es un lugar solamente de ver y observar, sino de aprender, de sentir, de experimentar. Así que hacemos un pequeño recorrido, primero por un homenaje. Vamos al laboratorio, porque dos de los grandes científicos de este país... Luis, bueno, hay diferentes salas. Voy a hablar bajito. No pasa nada, no pasa nada. Los vídeos que hago, ya sabes que yo soy un chico de barrio, de calle. No hago tele. Quiero que la gente vea las cosas como son. Y estamos escuchando de fondo a uno de los guías, porque lleva toda la mañana visitando gente el parque, y eso es lo más maravilloso que hay. Así que a mí no me importa nada el sonido, Luis. Hablaremos nosotros bajitos. Oye, este es un homenaje a dos hombres, una mujer y un hombre de ciencia que han revolucionado por muchos desconocidos y olvidados, que son Margarita Salas Falgueras y Severo Ochoa. Y aquí has creado un laboratorio por muchas razones. Una, para recordarlos, y otra, para que todos los que vengamos aquí experimentemos y sepamos más de lo que hacían, pero trabajando como trabajaban ellos. Claro, es un laboratorio museístico vivo. Vivo. Quiero decir con esto que hacemos un homenaje a estos dos insignes científicos asturianos, Margarita Salas y Severo Ochoa, pero a la par es un taller de trabajo, de investigación con los niños incluso. Como museo, sé que lo llevas a gala y que es un orgullo para ti. Margarita dijo en su día que ella moriría con la bata puesta. Y efectivamente, su hija Lucía Viñuela decidió donarte, entre otros objetos personales de Margarita, la bata, y aquí la guardas como un tesoro porque no la has querido ni lavar, ¿no? No, es que en un primer momento, cuando pensé que tenía la oportunidad de tener la bata, esa que decía ella que quería morir con la bata puesta, resulta que ya pensé de forma inmediata que no quería que se lavase. La quería con las manchas típicas del uso. Ojalá tenga el ADN y el sudor, como digo muchas veces. Para conservarlo. Mí, si fuese la camiseta de Messi o Ronaldinho, no la tendría, o sea, la tendría lavada, ¿eh? Para pero, la gente... favor, esto tenemos que tenerlo como un emblema. Para la gente que no sepa qué supuso Margarita Salas, en titulares, ¿qué hizo esta mujer para la ciencia? Una científica española. Pues mira, lideró en su momento la investigación en biología molecular también, porque estuvo en el Instituto de Biología Molecular de Madrid hasta ya, digamos que esa avanzada edad. Fue discípula también de Severo Ochoa. De Severo Ochoa. Y claro, esa simbiosis que se puede dar entre los dos hace que realmente tengamos que estar tremendamente orgullosos de ellos. Y mujer, en estos tiempos que corren, una mujer científica en aquella época, que marcó la época. Sí, efectivamente. Tenéis otro rincón aquí, tienes otro rincón aquí, que es el de Severo Ochoa. Sí. Mira, de Severo Ochoa tengo un sombrero, sí. Tengo bufandas, tengo estilográficas, tengo documentos inéditos que he tenido la suerte de que se me llamasen. Ahí tengo una pregunta. No sé si es una leyenda urbana. ¿Tú te llegaste a encontrar con él cuando eras niño? Claro. ¿Es cierto eso que me han contado? La gente no lo sabe, pero yo soy chigrero. ¿Tú sabes lo que es ser chigrero? No, ¿qué es ser chigrero? El chigre es el nombre que se le da a los bares en Asturias. Vale. Y yo tenía una cafetería. Y paró varias veces por mi cafetería. Incluso un día lo encontré sentado en la bajada a la playa de Portizuelo, donde él de joven iba en muchas ocasiones a meditar y a mirar al mar allí, que estaba cerca de su casa, porque él vivía en Villar aquí cuando venía a Asturias. Y un día lo encontré sentado allí con el bastón y estaba leyendo unas notas manuscritas. Y esperé a que terminase de leer las notas manuscritas porque tenía como emoción de conocerlo y de, en este caso, de hablar con él. Pero decía, lo voy a molestar.
Y estuve como unos 10 minutos de pie, allí al lado de un árbol, esperando a que terminase de leer aquello que tenía. Después me acerqué y me dijo, tendrías que haberlo hecho antes, porque a mí me encanta hablar con la gente.